Sí, el tema del horario. Y pues bueno, hola, yo soy Evelyn, estamos aquí otra vez en las charlas de los exalumnos y el día de hoy estamos con Jaime. Jaime es una ex compañera mía de la Facultad de Ciencias, estudió física y nos conocimos por ahí en la facultad más o menos junto con Marcos Leicu. Jaime, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Me gustaría que te presentaras y nos dijeras un poquito acerca de ti. Ok, muchas gracias por la invitación. Me llamo Aimee, estudié la licenciatura de física en la Facultad de Ciencias. Posteriormente hice un año de maestría en Suecia. También fue como por el programa que hay entre UNAM y la Universidad de Gotemburgo. Una vez que regresé de Suecia, cercano de los tiempos de pandemia, prepandemia, entré a una empresa que es una incubadora, que es incubador de proyectos. De ahí empecé a involucrarme en el área, pues profesionalmente. Actualmente soy directora de operaciones en una empresa que se llama Pixmart, también de logística, y prácticamente sería eso. Súper, súper. Y platícame, ¿cómo decidiste que querías estudiar física primero? Eso tiene que ver con la secundaria, cuando leyendo los textos y viendo cómo están los experimentos me daba mucha curiosidad. Recuerdo mucho una lección que es sobre electromagnetismo, electricidad estática, entonces cómo explicaban todo. Entonces me llamó mucha atención y empecé a estudiarlo por mi cuenta. Empecé a hacer ciertos experimentos con los cables, los focos, como vienen los textos, y de ahí me marcó a que en la prepa, que entré a una prepa que tiene un programa que se llama Bachillerato Internacional, de ahí nos dejaba elegir si nos especializábamos en una carrera como hacia la medicina o hacia ciencias. Entonces, por esa experiencia en secundaria que me llamó mucha atención la física y los experimentos, empecé a tomar, pues en el bachillerato tomé las clases especializándose en ciencias, y una vez que terminé el bachillerato, pues fue muy natural también tomar una carrera de física. Súper. Y bueno, una vez que terminas la carrera, ¿qué te llevó a la parte de salir al extranjero a la parte de la maestría? Sinceramente, la carrera de licenciatura en Facultad de Ciencias es muy estresante, es muy frustrante en muchas ocasiones. Um, la verdad fue un día que no podía dormir y dije, ya estaba próximo a terminar los créditos, dije, ¿qué es mi plan a lo siguiente? Entonces, um, supe a través de una amiga que ya conocía personas que estaban haciendo ese programa en Gotemburgo. Entonces, en una noche de mucho estrés, mucha frustración a los siguientes pasos a dar, tomé la valentía de escribir un correo directamente al profesor de Gotemburgo explicándole cuáles han sido los experimentos o los proyectos que he participado, cómo se mi interés en hacer y participar en un proyecto de investigación con él, que es en su laboratorio con láseres, en aplicación de láseres en un acelerador de iones negativos. Entonces fue puede decir, muy compulsivo, estresante, y como que un momento de mucho estrés dije, ya, creo que soy capaz, creo que puedo tomar esta oportunidad, lo puedo como buscar, y ya escribí correo y me contestaron, creo que en menos de 24 horas, que sí me puedo aplicar y que son estos requisitos. Y en esa misma semana, con toda la imposibilidad de tengo que hacer algo con mi vida, entonces redacté todos los documentos que necesitaba, que prácticamente es una carta de intención, una carta de motivos, y con mis documentos les se lo entregué y en una semana ya me dio la beca y el apoyo, y empecé con el trámite de visado para irme a Suecia. Entonces, ¿cómo fue? Creo que es entre ese momento de ya voy a salir de la licenciatura, ¿qué voy a hacer? ¿Qué son los siguientes pasos? Entonces, ya en eso tomé la decisión de aprovechar esa oportunidad que supe a través de una amiga. Qué bien. Y justo mencionas como esto de que la facultad tiene un ambiente muy estresante. Sí. Em, o sea, normalmente uno estudia la prepa y como que dice, ah, ok, me va bien en la escuela, ¿no?
llega a la universidad y se topa con muchas trabas o con muchas situaciones en las que uno piensa que no es suficiente como estudiante, ¿no? Em, Platicábamos igual hace unos días de tú, cómo te percibías a ti como estudiante, o sea, ¿qué tipo de estudiante dirías que eras en ese momento? No, laboratorio no es suficiente, que parecía que no tenía un lugar en la Facultad de Ciencias, que no era suficiente. Un síndrome de impostor, o sea, seguramente tuve mucha suerte porque el examen estaba muy fácil, por eso entré a la Facultad de Ciencias, pero no tengo o no contaba con las capacidades para continuar la carrera y con ese miedo de que la gente te viera, de que ojalá que nadie se diera cuenta que no soy la persona indicada para la carrera, ¿sabes? Es un síndrome de impostor durante toda la carrera, de insuficiente, de no calificada para estar ahí. Sí, es algo muy común, igual que nos platican otras personas, que entrando a la facultad se sintieron muy insuficientes y que además que teníamos esta percepción de que únicamente aquellas personas que tenían excelencia académica, y digo, gente que era concursante olímpico, gente que solo sacaba dieces y que llevaba 8 materias y pasaba todo, Exactamente. que solamente esas personas tenían como que derecho a estar ahí y los demás éramos como, híjole, pues, ay, que ojalá que no se den cuenta que no, así que no pertenezco. Sí, Eh, es un tema de si llevabas menos de 5 materias, entonces ya me atrasé, aunque llevaras bien. Si llevas muchas materias, ya no puedo dar, pero los demás sí, entonces tengo que darle. Entonces siempre estás en ese limbo de no me hace falta. No soy suficiente o no me esfuerzo lo suficiente, aunque ya te desvelas estudiando todas las noches. Entonces ha sido esa sensación, esa emoción durante toda la carrera. sí, qué difícil. Y cuando te vas a Gotemburgo, ¿sentiste algún cambio respecto a esto que sentías aquí en la facultad, de que no era suficiente? O cómo fue tu experiencia ya como estudiante? Voy a decir un resultado muy tangible, luego explico cómo ha sido mi experiencia. Cuando entregué mi tesis en Gotemburgo, me dijeron, hice el trabajo en un año versus lo que haría una persona en más de 2 años. Ok, Entonces, y aún así salí de la maestría diciendo, no hice lo suficiente, ¿sabes? Um, y de hecho, cuando salí fui a Gotemburgo, conocí una exalumno también de la licenciatura de Facultad de Ciencias, de Física, y también me comentó la calidad, la enseñanza y la exigencia de la Facultad de Ciencias es mucho más que lo que pide cualquier escuela o licenciatura en Europa. Se pide demasiados requisitos para una licenciatura. Entonces me abrió una perspectiva de, allá en Europa piden una licenciatura de 3 años, más una tesis de 20 páginas a 25, como un reporte de laboratorio que haríamos, ¿no sabes? Entonces con eso es suficiente para ellos decir, ok, ahora ya entras a un entrenamiento. Si vas a la maestría ya estás capacitado para empezar un entrenamiento ya o formal científico. Ellos ven la licenciatura como si fuera una capacitación de 13 años con que tengan las herramientas básicas y, ok, de allí ya tienes los criterios, cómo sabes resolver un problema. No tienes todo el conocimiento, no eres experto en ningún área, pero tienes la base. Eso es suficiente. Tienes la estructura lógica de cómo atacar un problema, cómo analizar un problema. Esas son las cosas que ellos evalúan más. Ya hiciste, como ya probaste los primeros experimentos, las primeras investigaciones científicas, ya estás listo para graduarte de la licenciatura. Ahora, bien, ¿decides una carrera profesional o vas hacia lo que es realmente una investigación científica? Entonces, cuando yo llegué, la verdad, la experiencia ha sido de que un ejemplo es, yo presentaba resultados casi semanalmente del experimento que yo hacía, que es aplicaciones de láser femtosegundo de láser titanio zafiro en el acelerador de iones negativos. Entonces tenía que presentar semanalmente resultados que los demás presentaban una vez al mes. ok. Y hasta un punto donde el profesor de Gotemburgo dice, oh, ya, la siguiente semana ya no presentes. Y cuando me dio retro y me dijo, ¿están bien tus resultados? En la junta, en la sala donde estamos todo el laboratorio, todo el departamento de física molecular atómica, le pregunté al profesor,
ok, estoy bien, pero, o sea, pregunta, ¿cuál es el pero? Estoy esperando el pero. Sí, no, no puede ser perfecto esto, ¿cómo? No. Entonces, seguramente me dice eso de consolación, pero hay un pero, que es el punto importante. Creo que me abrió mucho el panorama, la experiencia de Gotemburgo. Me dio como una nueva referencia de mí misma, realmente si soy suficiente o no suficiente. La verdad es tanto, y ahorita con la experiencia profesional, creo que tenemos recursos limitados, una vida limitada. Si estamos enfocando tanto a definirnos y nuestras capacidades y tantos recursos en una etapa de la vida que es licenciatura, creo que está desequilibrado. Creo que es Sí. desequilibrado esto. Eso creo que es la mayor aprendizaje, el mayor aprendizaje que tuve saliendo de licenciatura, ya estando evaluándome con otros criterios. Sí, me mencionas algo muy importante, ¿no? O sea, esta parte en la que pues estás en la carrera es muy absorbente, es muy exigente la facultad y de pronto te olvidas que eres una persona. O sea, vives para hacer o para con la idea de que vas a hacer física o ciencia y que tienes que rendir en la facultad, ¿no? No, normalmente para muchos estudiantes es muy difícil cómo definir otras prioridades que tienen que ver con, pues, no sé, actividades sociales, temas deportivos, otros proyectos de vida que no tienen que ver con nada con la facultad, todo eso como que queda un poco relegado y olvidado durante la fase de la facultad. Y cuando terminas la maestría y regresas a, digamos, o empiezas la búsqueda de trabajo, ¿qué, qué fue lo que te llevó a decir, ok, necesito buscar trabajo y voy a buscar en estos lados? ¿O qué te llevó como que empezar a buscar en esas oportunidades? Es más por curiosidad. De hecho, yo estaba, creo que antes del trabajo, aún con la experiencia en la maestría, mi vida era como muy cuadrada en sentido de termino maestría, ahora tengo que ir por un doctorado. Pero los doctorados no lo quiero hacer en México, me gustaría continuar en Gotemburgo, en otra universidad donde haya un mayor apoyo económico. Es una realidad, es otro aprendizaje que tuve en Gotemburgo en esa área de investigación, me di cuenta que el hecho de tener recursos te permite equivocarte. Y el hecho de equivocarte es donde realmente uno aprende. Y no es como que no toques esto, no toques el otro. Entonces, para que una persona, y yo tenía mi tiempo solo manejando un acelerador de iones negativos y manejando todo el material, eso es, creo que es muy privilegiado. Entonces, me gustaría, y considero que es muy, la ciencia se tiene que desarrollar en un ambiente donde recibes todo el apoyo y recursos que se necesita, donde permite a la persona tomar su tiempo, equivocarse y ya llegar a los resultados, ¿no? Entonces yo desgraciadamente considero que en México hay muy pocos de esos laboratorios que reciben tanto apoyo y recursos. Entonces yo tenía la mentalidad de ir a un doctorado en extranjero con las mismas condiciones o similares a lo que tuve en Suecia y estaba esperando una oportunidad. Sin embargo, en ese tiempo de espera de que abrieran vacantes o ¿cómo se llama? Uh, Sí, las convocatorias, ¿no? Exactamente, entonces solo me dio curiosidad, ¿cuál es el mundo? Como me nació una idea de qué está pasando fuera, o sea, el mundo exterior. Hablando, este es el mundo que tengo, ¿cuál es el mundo de los demás? Me dio una curiosidad y solamente sin esperar mucho, solo vi una convocatoria de un empleo que era una startup. Estaba buscando una persona bilingüe, chino-español, y como yo aún, a pesar de lo retro positivo de profesor de Gotemburgo, dije, no sé hacer nada más que tengo el idioma, el chino y el español. Entonces, ese es el único trabajo que voy a aplicar y efectivamente fue el único trabajo que apliqué y a ver qué iba a salir no creo que sea como afortunadamente, no es la palabra. Creo que es afortunadamente para ellos que me encontraron y me contrataron.
Entonces, Sí, no apliqué para más empleos, me dijeron que sí, y ya entré a trabajar. Fue nada más una curiosidad que se abrió una grieta en ese mundo donde considero que este mundo pertenezco y tengo que buscar la aprobación de este mundo porque otros mundos ya no encajo. Se abrió una grieta de, bueno, ¿y si solo salgo a ver qué está pasando, a ver qué hay afuera? Y eso me dio como dar el primer paso a aplicar a un trabajo de un startup y así empezar. oye, qué interesante esto de que, pues, creo que una constante es que tu curiosidad te llevó mucho a tomar estas decisiones de, ok, ¿qué hay aquí? Ok, ¿qué hay en Gotemburgo? Ok, ¿qué hay en la facultad? Ok, ¿qué hay allá afuera en el mundo como para empezar a tomar estos pasos, ¿no? Uh -huh. Y algo que también es muy, muy valioso es que las personas que te contrataron fueron muy afortunados. Igual en las otras charlas que tuvimos, coincidimos en eso, en que cuando las personas integran a sus equipos de trabajo gente de ciencias, los afortunados terminan siendo la empresa, Sí. porque terminan descubriendo el potencial que tiene la gente que estudia en la Facultad de Ciencias, ¿no? Y entonces aquí, en esta primera parte de que empezaste a trabajar, ¿qué dirías que fueron como que situaciones o cosas que te pasaron en el trabajo y que pudiste solventar o resolver o llevar a cabo a partir de algún conocimiento que tuviste en la facultad? Um, no, desde inicio y hasta hoy en la fecha, que desde inicio empecé con un puesto que me pusieron ni siquiera traductora, porque se dieron cuenta mi, mi mayor debilidad es el idioma. No me contrataron como traductora y terminé, sí me dijeron por mi perfil de física, porque se quedaron muy sorprendidos que este tipo de perfil en el mercado, entonces, y por la entrevista y cómo lo hice, entonces me dieron la oportunidad. Sin embargo, me dieron un puesto como nivel analista, nivel como de asistente auxiliar, como para el CEO del startup. ¿Cuáles son cuáles son las habilidades que siempre he ejecutado y implementado de lo que aprendí en ciencias? Siempre pongo cuáles son las condiciones iniciales, cuáles son mis condiciones de frontera, cuál es mi costo de tiempo, y siempre pienso en esto cuando tomo decisiones, desde inicio hasta fin. Siempre pienso cuáles son mis recursos que tengo, en dónde estoy parada, que son mis condiciones frontera, cuáles son mis no negociables, que le dicen mucho en lo profesional, que son mis condiciones de frontera, y tengo que tomar la mejor decisión, que es, siento que todos los días estoy haciendo o aplicando el conocimiento científico. Y lo otro es, todas las soluciones, uh, me acuerdo muy bien que siempre nos decía que todas las soluciones son suma de muchas soluciones, son la ley de superposición. Creo que así se llama, si no recuerdo. Sí me lo aplico, sí me pienso que un problema complejo se puede ser despedazado en diferentes problemas más pequeños, y cada pequeño problema tiene una solución. Entonces el problema complejo es simplemente la suma de estas soluciones simples. Entonces, desde inicio hasta hoy en fecha, creo que mi valor y por qué cómo tomo las decisiones se basa simplemente en esos criterios y esos principios, siempre. Sí, eso es muy valioso y muy característico de la gente que estudia en ciencias, ¿no? La forma en la que estructura sus pensamientos para resolver problemas y como que tratar de separarlos en cosas más básicas y empezar a resolver por partes, ¿no? Eso es algo muy, muy característico. Y tú dices que eso que vieron en ti fue lo que también les te dio la oportunidad de empezar a trabajar en esto, ¿no? ¿Cómo fue o cómo pasaste de esta primer fase de empleo a lo que desarrollas ahora o lo que trabajas ahora? Fue muy rápido. Al final era una incubadora donde yo entré como pues analista, participando en todo. Mi curiosidad me llevó a preguntar de todo. De hecho, al plan de rasgos es, el primer mes fui analista, el segundo mes pedí mi aumento de sueldo y le dije, no voy le dije, di retroalimentación muy objetivo de cada persona del equipo, y le dije sí yo, quién debería
reportarme y yo no debería reportar quién. Entonces me dije, de acuerdo a las habilidades y lo que es bueno, quién debería hacer cada cosa. Pero era más como si fuera un experimento, más allá de, estoy en un ambiente laboral, tengo que cuidar relaciones, solo pensé, hay un proyecto y ese proyecto tiene ese objetivo. Entonces, cada persona donde es bueno, de acuerdo a mis observaciones, esa persona, lo que es bueno y sus características y donde tiene que encajar. Entonces, lo tomé como un problema y se lo presenté y se lo comenté al CEO y en ese momento éramos un proyecto, tanto una incubadora, como es un proyecto de logística. En pandemia, logística creció, entonces nos independizamos, nos convertimos en una empresa ya formal y yo era la segunda empleada, prácticamente. Entonces, de allí empecé a aprender a tomar todas las responsabilidades de operaciones, de finanzas, de todas las áreas. Y aunque todas las áreas no tenía experiencia, como te dije, el principio es pensar el problema en partes y resolverlo por partes y la solución, aunque el problema sea complejo, hay que ver dónde está el problema o la causa raíz. Entonces así desempeñé en todas y en 6 meses de una empresa que era como un proyecto de 2, empezó a ser 5 personas. En 6 meses ya tuve un equipo de 50 personas, en un año de 100. Prácticamente, si me dices cómo, ¿por qué dije que ellos eran afortunados? Porque finalmente esa empresa yo la construí. Sí, Sí, y terminamos siendo una empresa en ese emprendimiento de 300 personas, llegando en un cúspide como en la temporada alta. Voy a manejar muchos quizás palabras que es de mi trabajo, sí. que hasta 500 personas y teníamos colaboradores que nada más están suscritos en nuestro sistema, más de 1,000 personas. Entonces, si hablamos de toda esa red, construir una red de más de 1,500 personas. Y eso fue en un lapso de, al final, la empresa se construyó en 2-3 años. Eso es lo que hice en 3 años. Entonces, y obviamente cada día es un reto. Y todos los días, aunque el mayor reto se vea siempre en mi cabeza, siempre hay que verlo por partes. No hay que ver como si fuera un monstruo. Vamos a despedazarlo por partes, vamos a buscar soluciones por partes y hay que hacer iteraciones. Llegamos, pues, a mi hipótesis, ¿qué hice? ¿Bajo qué condiciones que estoy asumiendo es válida esta solución? Cuando experimento, veo que no funciona, no es que la solución no funciona, sino que los criterios o los parámetros o las variables que estoy asumiendo hay que reajustar. Y regreso al ajuste y llego nuevamente. Entonces, es mucho de lógica y mucho de iteraciones de estar prueba y error. Ese mismo, estamos llegando, siempre estoy aplicando lo que aprendí en Facultad de Ciencias. Sí, es impresionante, ¿no? Como creo que es una cosa que aprendes durante la Facultad de Ciencias, que cuando lo estás aprendiendo no te das cuenta de que estás aprendiendo eso, ¿no? O sea, tú dices, sí, yo sé resolver integrales, ¿no? Y entonces sí, sé resolver integrales. Pero en el lapso en el que estás aprendiendo cálculo o termodinámica o electromagnetismo, desarrollas este conocimiento paralelo que tiene que ver con cómo resuelves problemas, cómo ajustas tus variables, que el ser crítico con lo que obtienes, de que obtuve el resultado 0 y esto tiene sentido o no. O sea, más allá de que obtuviste un resultado, ok, ¿tiene sentido o no? ¿Por qué no tiene sentido? Vamos a ver otra vez qué sucedió. Todo este conocimiento lo vas reforzando con los años en la Facultad de Ciencias, ¿no? O sea, no es una materia que diga resolución de problemas, ¿no? Sino es lo que vas construyendo. Y, y tú ahora con toda esta experiencia de ya profesional, dirías que esta parte de la formación básica que tuviste, o sea, más allá de saber electromagnetismo, es como tu fuerte dentro de lo que desarrollas ahora. Definitivamente. Creo que no hay mejor formación en una carrera de físico o una carrera de ciencias para ser un todólogo, para resolver cualquier tipo de problema. He hecho muchos énfasis
ahorita estoy en una posición muy privilegiada y creo que desde el inicio también tuve una oportunidad muy privilegiada donde yo podía construir mis reglas de juego y las reglas de juego siempre era quiero educar y quiero que todos siempre manejemos el método científico. Si hay algo que lidero y considero mi liderazgo es vamos a entender las condiciones, vamos a construir el método y nunca les digo la respuesta correcta. Considero que no hay una respuesta correcta, menos en la vida real y tampoco en los experimentos, que siempre hay que ir viendo cuáles son las variables. Entonces, todo eso lo he aplicado en liderar equipos, en cómo enseñarles a ellos cómo tomar decisiones. Eso aplicado al final es, nosotros desarrollamos un sistema y yo llevo un área que se llama producto, que es diseño del producto digital y la parte también de programación y códigos. Entonces, yo les tengo que decir cuál es el problema raíz, cuáles son, si escalamos este escenario a infinito, ¿sigue siendo válido o no es válido? Porque si no es válido, significa que es una solución que es válido a cierto tiempo o a ciertas condiciones limitados. Eso quiere decir que no deberíamos dedicar tantos recursos para este proyecto que no es escalable o si este variable lo incremento al infinito a una cantidad muy grande. Entonces, esas son las decisiones que siempre lo estreso a una... siempre lo aplico a todos los días con la toma de decisiones, en dónde dedicar recursos a la empresa, en cómo liderar equipo, en cómo tomar decisiones. Entonces, definitivamente, creo que si me abres ahora haber emprendido una empresa a llevarlo a tan grande, ¿cuál fue la mejor formación? No creo que fuera un MBA, creo que es física. Sí, sí, parece que sí. Justo ayer hablábamos también con otra persona que tiene un emprendimiento, igual está fundando una empresa y nos decía, es que pues todo esto lo aplico a la toma de decisiones, ¿no? La parte de la curiosidad de estar aprendiendo temas de finanzas, temas de leyes, temas de contratos de trabajo, o sea, desde los temas burocráticos hasta temas ya operacionales directamente, ¿no? Sí. Y decía que aplicaba todo esto. En su caso, digamos que él nos contó sobre su experiencia como que en su empresa, pero te quería preguntar, ¿qué es lo que te mantiene trabajando en la parte de la logística? Porque sé que todo lo que estás haciendo relacionado es una empresa de logística y más allá de pensar en la empresa como una empresa de lo que fuera, ¿qué es lo que te apasiona de estar en una empresa de logística? Creo que sinceramente no tengo dos etapas. Primero, cuando empecé logística, simplemente lo vi como un problema. No era una pasión especial por logística, simplemente es curiosidad y lo veo como un problema. Y en mi cabeza simplemente lo pensé, logística es igual puntos más líneas y convierte superficie y una cobertura. Ajá, entonces lo que tenía que construir es primero puntos, luego cómo lo enlazo para que fuera una cobertura, porque logística yo trabajo en una empresa que es en entrega de paquetes, pone que un estafeta, si mira una estafeta de HL, menor dimensión, obviamente todavía muy pequeño, es un startup. Entonces, uno de los parámetros que mide y define logística es cobertura, donde tienes tus hubs, que son los centros de sorteo, y de esos centros de sorteo, ¿dónde estás tus centros de distribución que tienen menor tamaño? De esos centros de distribución, ¿dónde tienes tus estaciones o tus de última milla, que son como las tiendas los sucursales que venden esta oferta? Entonces, para mí esos son puntos. Luego, la red significa que tengo que unir esos puntos. Y al final tengo una persona que tengo que definir su radio de actividad o movimiento, que es el repartidor. Entonces, hago una red para que cubra a lo posible el territorio nacional y usando diferentes elementos geométricos y pensando en el tiempo y pensando en el costo. Para mí es un problema. Entonces, no, cuando fue una coincidencia entrar a logística y al principio me llama atención es porque yo podía hacer una traducción muy, muy simple a lo que yo sabía de física o de matemáticas
y logística al final es una trayectoria, cómo muevo el paquete con condiciones, y yo solo pensé, es un electrón que tiene ciertas condiciones que tengo que definir para que se mueva a cierta velocidad y tiene que hacer ciertas cosas y reaccionar. Entonces, para mí la traducción era muy simple y solo hacía como que, por eso no tenía miedo en emprender. Para mí es resolver eso y construir eso, elementos, líneas y enlaces. Esa es la primera etapa, esa curiosidad y atacar un problema como si fuera cualquier problema que he enfrentado en un laboratorio. Y en segunda parte, lo que me apasiona ahorita es, más allá de logística, creo que si no fuera logística y fuera otra industria y otro problema, lo hubiera atacado igual, porque haría la traducción igual a cómo lo entiendo con las condiciones, y creo que eso aplica para todo, para tecnología, para finanzas, para temas legales, para, para muchas áreas. Es por eso que, como la experiencia de la otra compañera o compañera que compartió su emprendimiento, que también estoy revisando todos los temas y todos los días, sin tener una experiencia, una expertise en lo que son los temas legales, puedo dar una opinión que son los riesgos, porque define cuáles son mis condiciones nuevamente, desde la parte legal, y ya puedo tener, esos son mis criterios. Al final es importante, creo que en la formación, licenciatura o maestría, es cuáles son los criterios. Puedes definir los criterios. Eso quiere decir, pues tú definir cuál es el objetivo. Creo que una capacidad, yo versus los demás que he visto en el ámbito profesional, algo que destacamos en la formación científica es, nosotros buscamos proactivamente cuál es el problema. Nos buscamos y preguntamos antes de que alguien nos diga cuál es el problema. De hecho, esa es nuestra primera tarea o nuestra primera formación, pues tu pregunta. Y cuando sabemos cómo preguntar, ahí empezamos a hacer nuestras hipótesis y empezamos a formar criterios, y luego ya sabemos cómo actuar. Claro, porque tiene que ver con esta parte de la curiosidad y con esta formación activa de, no es que te enseñen algo y ahí termina, ¿no? O sea, te enseñaron que así es una suma y entonces ya sabes sumar. Ok, pero ¿qué tal si las sumas con vectores? ¿O qué tal si las sumas de otra forma? Entonces, esa habilidad de preguntar de ti mismo, ¿y cómo sería esto si le movemos? ¿Y por qué es así? ¿Y va a funcionar si le movemos esto? ¿Si cambiamos las condiciones? ¿O qué supuestos utilizaron para que les diera eso? O sea, ¿qué sentido tiene este número dentro de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Esa parte de preguntarse creo que es como que el corazón de alguien que estudia ciencia. Sí, sí. Que estudias. Y toda esta parte de muchas personas piensan que o sea, que una vez terminando la licenciatura y que al salirse de la parte de la academia, como que no van a tener oportunidad de alimentar esta curiosidad, ni esta sed de entender, ni de preguntarse cosas. ¿Tú dirías que eso es cierto o que no tiene nada que ver, que afuera también hay un montón de preguntas que hacer? Entiendo por qué nace esas preguntas, porque en mi primer año profesional busqué a mi jefe directo, que era CEO, y le pregunté, siento que estoy perdiendo mi talento, es que ya no estoy aplicando lo que sé o que ya no estoy preguntando tanto. Creo que son diferentes retos, es diferentes curiosidades. Es un hecho que, por ejemplo, el ambiente donde yo manejo son retos de cómo yo liderar un equipo complejo cuando tienes diferentes backgrounds, diferentes formaciones, cómo yo construir una cultura de trabajo, una forma de pensar. Eso es un reto interesante. Ahí desarrollas mucho tus habilidades de comunicación, de convencimiento, la habilidad emocional, de empatía. También yo creo que también es explorar otras aptitudes o desarrollar otras aptitudes que podemos tener, que tenemos, que creo que es olvidado mucho cuando estamos en Facultad de Ciencias. Si dices, ya no vamos a hacer las preguntas, ya no vamos a hacer preguntas, creo que ya no vamos a hacer las mismas preguntas, porque tu contorno también cambió. Hacer preguntas depende mucho mm, de la curiosidad, y la curiosidad creo que si lo hemos formado y estamos acostumbrados, es difícil de perderlo.
es muy difícil dejar de preguntar. Es una costumbre, es casi la memoria del músculo. Si no dejamos, si siempre estamos preguntando, creo que la curiosidad no muere y solo estamos haciendo diferentes preguntas. Sí, diferentes preguntas en diferentes entornos, ¿no? O sea, ya no te preguntas algo para hacer un paper o para hacer un reporte, un experimento, ¿no? Sino te preguntas algo para el día a día de tu trabajo, sea logística, sea cosas de equipos médicos, etcétera, ¿no? Entonces creo que son diferentes tipos de preguntas, como justo tú lo dices. Y en esta parte ahorita justo que ya tocaste la parte de las habilidades, ¿no? O sea, ya hablamos un poco de las habilidades técnicas, por decirlo así, o sea, del corazón de la formación que te da ciencias, pero ¿qué pasa ahora con las habilidades a las que les llaman blandas? O sea, la parte de hablar en público, la parte de organizar equipos, la parte del trabajo en equipo, todas estas habilidades que completan a alguien que ya es profesionista. ¿Tú dirías que las desarrollaste durante la facultad o realmente las desarrollaste hasta que te fue necesario en la industria? Creo que las desarrollé más en el trabajo y no por... Creo que no tenemos que perder el enfoque. Nadie es perfecto, nadie tiene todas las habilidades y tenemos que enfocar en lo que nos sentimos más cómodos y lo que estamos y queremos en nuestras ventajas o donde somos mejores. Y las habilidades de comunicación creo no es mi fuerte, pero las tuve que desarrollar, hablar en público, convencer a mi equipo, estar enfrente de cuando la gente o los colaboradores tienen un problema con recursos humanos, yo tengo que dar cara a todas esas personas. Lo tienes que desarrollar, pero no por afán de, ¿sabes qué? Mi objetivo es desarrollar habilidades de hablar en público. No, es simplemente, no, volvemos a la parte de qué queremos, pues nuestro objetivo y para atacar ese problema que tenemos que hacer. Y parte de las acciones es, tengo un reto, tengo esas actividades, hablar en público o convencer a ciertas personas a negociar. Entonces es un reto muy particular para lograr el objetivo. Pero cuando tengamos muy claro el objetivo, pues luego vas ejerciendo y practicando. Pero finalmente es una herramienta. Sí, No te, al final al no final, es no es ajá, el objetivo, no es el objetivo que te digas, es que mi objetivo es aprender a hablar en público, ¿no? ajá, Sino exactamente. es el camino para llegar a donde tú a lo mejor visualizas la parte de los objetivos de tu empresa, ¿no? Ajá, y las habilidades lo vas a aprender, porque estás en un entorno de, cuando lideras con muchas personas, empiezas a desarrollar lo que, al menos en mi experiencia, la parte de empatía de no todos recorrieron el mismo camino, entonces no todos tienen los mismos criterios y filtros y emociones que yo. Entonces tengo que ver desde su perspectiva qué está ellos percibiendo. Si yo no hago ese ejercicio, creo que es muy ineficiente la comunicación y solo llegamos a un resultado o estamos nada más desgastando mutuamente. Es importante y te obliga por los objetivos o te obliga el entorno a que empiezas a ver que la vida no es blanco y negro, que volvemos a las frustraciones que sufrimos mucho en la Facultad de Ciencias. Sufrimos porque en nuestra cabeza solo existe cero y es el uno. Si no eres el uno, entonces eres cero. Olvidamos toda la parte de que entre el blanco hay una escala de grises. Entonces, estar en un ambiente donde te relacionas diariamente con muchas personas de diferentes backgrounds significa que tienes que aceptar la realidad. Hay una escala de crisis, no hay el verdad absoluto. Y eso te hace desarrollar, pues, todas las habilidades de comunicación, de empatía, de comprensión y posicionar en los zapatos de los demás, a ver cómo él está viendo las cosas. Y de estas habilidades que mencionas, ¿cuál fue la que a ti más te costó trabajo? Lidiar con las emociones de las personas. Uh, son tres momentos muy, muy importantes. Me acuerdo que cuando yo construí el equipo,
yo tenía que dar cara todos los días al equipo a establecer los objetivos, a hablar con ellos y decirles qué tienes que hacer. Que en la Facultad de Ciencias yo lo asumía de que, bueno, ya está esto, ya les mandé un correo de mensaje, pues cada quien ya debería hacerlo por autonomía o por responsabilidad o porque ya están creados los objetivos. Creo que la Facultad de Ciencias nos forma a ser personas muy autónomas. Sin embargo, en un ambiente laboral ya no es así, entonces tenía que dar retroalimentación constante con personas y eso significa que yo tengo que lidiar a respuestas inciertas. No sé cómo va a reaccionar esta persona, que no va a ser un cero, ni tampoco es un no. Es la escala de crisis que tengo que enfrentar con sus emociones. Y eso me asustaba mucho. Y puedo decir que lloraba antes de trabajo todos los días que tenía que dar retroalimentación a alguien, porque para mí es un mundo, no sé cómo va a reaccionar y eso me da miedo. Eso aprendí, o sea, con un año de estar ejerciendo y tenemos que ser pacientes. Fui paciente conmigo misma, no soy buena y permito este tiempo de aprendizaje. Y así fui honesta con mi equipo también. No soy buena, no soy sensible con las ciertas cosas. Eso es mi área de oportunidad, pero hago y estoy esforzando en lo posible, pero trato de ser honesta con esto. Y lo segundo, estoy ahorita como directora de operaciones, pero en mi segundo empleo. Mi primer empleo fue un emprendimiento que duró 3 años, 4 años. En el cuarto año tuve que cerrar y despedir a todas las personas que contraté. Eso hablamos de 300 a 400 personas, que lo tuve que hacer, uno por responsabilidad que tengo que dar cara a la empresa, a todas las personas, y eso, aunque con mucho miedo, aunque llorara, pero mi responsabilidad me dijo, yo tengo que hacer esto, y eso me obligó pues, a tener que hablar y explicarles, a enfrentar con sus emociones, a enfrentar con sus frustraciones, y eso es ese reto que sigo enfrentando, pero la experiencia laboral me ha obligado a tener que estar practicando todos los días y trato de hacerlo mejor, pero sí creo que lo más importante de la comunicación, más allá de cuáles son las palabras o cuál es la forma, es ser honesta y ser sincero. Con eso realmente ya te acercas a la persona con quien quieres comunicar. Eso es más importante, más allá de cuáles son las herramientas o las palabras correctas. Y ese es el mayor reto de la habilidad que lo sigo desarrollando día a día. Y si preguntas, ¿cuáles son mis momentos más relajados? Tengo línea de sorteo en la empresa, una línea de sorteo de paquetes. Los momentos más relajados es cuando diga, voy a hacer mantenimiento de la línea de sorteo, lo voy a armar, lo tengo que hacer el cabreado. Esos son mis momentos más relajados porque ya sé cómo lo tengo que hacer, es más cierta la respuesta. Entonces, aunque desarrolle ciertas habilidades, creo que en esencia sigo con la formación física y tengo que entender que por mi personalidad, mi carácter, elegí esa carrera y así tengo pues, lo que soy buena, lo que es la parte lógica y la parte que no soy buena. Pero la parte que no soy buena no significa que no encajo aquí. Exacto. Sí, o sea, empiezas un poquito a vencer esta parte de, ya sé en qué cosas soy buena, soy muy buena en esto, hay cosas que no me salen tan bien, pero eso no significa que no pueda hacer este proyecto, ¿no? O sea, que no pueda resolver estas cosas. Y empieza un poco esta parte de vencer lo que nos sucede en la facultad de no encajo, ¿no? O sea, no soy, no sé por qué estoy aquí, no, nada, sino es más bien como pues bueno, o sea, no soy la más perfecta y tampoco soy la mejor que puede liderar esto, pero lo estoy haciendo y estoy haciendo el esfuerzo bastante bien, ¿no? Para hacerlo. Entonces, igual había una cosa que a mí que yo siento que ha sucedido últimamente en los años, a partir como que de pronto el entorno de gente con el que empieza a convivir, y es que muchas empresas empiezan a dar cuenta del potencial de la gente que estudia carreras científicas, ¿no? Y empieza a haber más gente en temas de logística, en temas de finanzas, en temas de seguros, en temas de equipos médicos, temas de construcción, o sea, en muchas empresas en las que tú no imaginarías que hay gente que estudió en ciencias y empiezan a como que valorarse esto. Tú piensas que sí es mucho más, o sea, por ejemplo, de la gente que te rodeas, sí preferirías que fuera gente con perfiles
de formación científica, sobre todo para la toma de decisiones, para el desarrollo de nuevos proyectos, para la solución de problemas, todo esto. Sí, de hecho, un proyecto que he querido armar es que un equipo completamente de facultad de ciencias o de una formación científica y los voy a convertir en, que voy a llamar, no sé si project manager o que es el área, me voy a inventar un nombre, pero me gustaría que ellos se metieran y construyeran la empresa y viera dónde podemos eficientar. Es un proyecto como capricho, que yo lo traigo en mi cabeza y lo quiero implementar en el momento. Sinceramente, veo mucho potencial en todos los estudiantes, en todas las personas con formación física. La única, creo que el único reto que tiene todas las personas con formación física es dar el primer paso, a buscar que haya oportunidad, que no tengan miedo, a que no sienta el síndrome de impostor y que reconozca que sí son capaces y que son suficientes para cualquier empleo y que lo pueden hacer bien, que no requiere un título en finanzas para hacer finanzas, un título en logística para hacer logística, no, la verdad. Y si pudiera, de hecho, me encantaría saber cómo serían las mentorías, porque sí estoy, es un startup, es joven, entonces me gustaría también construir un equipo joven, personas que quieran hacer, no sé, algún proyecto de corto plazo remunerado. Y es importante, creo que es muy importante reconocer que el trabajo se tiene que tener un apoyo económico y no se hace por amor, porque tienes que tener una vida equilibrada para hacer bien las cosas. Considero eso muy importante. Y si pudiera, me gustaría de hecho, muchas de las retos que hago con el equipo actual es que tome su curso de inducción, tome su curso de deducción. Eso es muchas de las cosas que ejercen los estudiantes de Facultad de Ciencias, entonces definitivamente sí veo mucho potencial. Y en el perfil de HR, me gustaría que las personas que no son perfectas, que sienten que están frustradas porque no logran el 10, en mi experiencia, en lo que yo veo, puede ser más resilientes a la gente que siempre ha tenido 10 y puede solventar mejor o enfrentar mejor los retos de una vida profesional. Y las personas que siempre han estado en lo perfecto y no han tenido bajones en su vida ni en su licenciatura, son las personas que son los primeros que no pueden aguantar el estrés laboral. Y el perfil perfecto, entonces, con mis prejuicios, es las personas entre 8 y 9, esas personas que sienten el impostor, o sea, incluso aunque hayan reprobado materias, sinceramente, es muy importante reconocer que uno no es perfecto y no ser perfecto. Ser perfecto da mucho, creo que los retos que ellos van a enfrentar en una vida laboral son mayores a las personas que han estado reprobando o obteniendo 8, 7 o 9 en sus materias y siempre que son insuficientes. Claro, porque creo que una parte de este aprendizaje que desarrollas en segundo plano cuando no eres alumno excelente, de excelencia, y que pues ha pasado que repruebas o que abandonas un curso porque no estás entendiendo nada, que te fue mal en los exámenes, etcétera, es que aprendes a lidiar un poco más con la frustración y con, digamos, con la parte de que a veces se te cierran puertas, ¿no? Como que vas practicando un poquito esas habilidades en las que te dicen, lidias con los nos, lidias con los bajones, lidias con tal vez no eres bueno. Entonces esa parte de empezar a lidiar con todas esas emociones termina siendo de alguna forma que te va preparando para lo que vas a enfrentar en la industria, porque en la industria no todo va a ser perfecto, en el mundo afuera no es como que vayas a entrar a un trabajo y te van a decir, no, hiciste todo perfecto, nunca te has equivocado, ¿no? Tienes que empezar a lidiar con equivocarte, con que vas a cometer errores y que eso no significa que pues ya eres la peor persona, el peor empleado del mundo, sino que va a suceder, ¿no? Entonces es esa parte de empezar a aprender y a lidiar con los errores que vas a enfrentar en la vida real, que sí o sí vas a cometer. O sea, la frustración
el que no te acepten en algún trabajo, el que te postules te digan, pues no nos gusta tu perfil. El que hagas un proyecto y que te diga, no, tu proyecto no lo vamos a financiar. Entonces es como que empezar a trabajar con eso, ¿no? Y yo creo que eso es a lo que te refieres justo de, em, no necesariamente tienes que pensar que todo va a ser perfecto afuera, como cuando te fue en la facultad, sino que tienes que lidiar con el error. Para ti, por ejemplo, ¿qué cosas han sido de ayuda para que tú puedas lidiar con todas estas partes de las equivocaciones, de los errores que puede haber, de la frustración en general? Mm, lidiar con el error no solamente tenemos que aprenderlo para la vida laboral, también para lo que sigue posgrado y doctorado y todos los retos posteriores. Creo que es importante. Y lo que he aprendido en mis años, yo creo que no hay una experiencia más frustrante, más cansado que la experiencia que tuve en la licenciatura. A pesar de que tuve que lidiar con retos de emprender, construir, reclutar, luego deshacer y despedir, ninguno de esos retos versus cómo pasé la licenciatura, creo que la licenciatura fue más difícil. Fue más difícil. Al final, la licenciatura es una lucha contigo misma. Es una lucha interna donde es un cuestionamiento interno de que hay una voz que no lo puedes callar, que siempre te dice que no eres suficiente. Y no hay resultados tangibles para que te guíe, a lo contrario. No hay, todo mundo de como dice, tienes que hacerlo porque esa no es ciencia, tienes que hacer todo eso sacrificio porque así es la vida. No hay nada tangible, remunerado, nada que diga, voy bien, hay una retro, alguien que diga, sabes, vas bien. No hay esa retroalimentación, siempre es una negación constante interno entre tú y tú, interno de cómo te gustaría que fueras, otras personas que han logrado y tú dónde estás realmente y nadie ha dicho que vamos bien o voy bien. Si Sí. trabajo por mayores retos, hay resultados tangibles, lo ves. Y en el peor escenario, aunque no hubiera resultados tangibles, tenemos un sueldo que nos mantiene a una vida que más cómoda que la vida estudiantil o estudiable que tuvimos. Creo que no hay mayor reto hasta con todos los años de experiencia laboral. Creo que si sobrevivimos las ciencias, en mi experiencia, podemos sobrevivir cualquier reto. Es solo dar el primer paso y no tener miedo. Sí, y por ejemplo, o sea, es esta parte de empezar a preguntar también, o sea, perder el miedo a mandar a lo mejor un correo y preguntar o ver vacantes y decir, pues yo sé tres cosas de las de aquí, dos no me las sé, pero podría aprenderlas, voy a mandar mi CV, voy a mandar un correo, voy a preguntar, voy a hacer la entrevista, porque muchas veces en este atreverse a empezar ese y a dar el paso, te das cuenta que los problemas que tiene la empresa o el puesto para el que te requieren, a lo mejor es mucho más simple de lo que pensabas tú así en tu mente de, no, este puesto es imposible, no sé nada, sino es, una vez que te entrevistan y que te cuentan un poco de la posición, pues decir, ok, sí, sí lo puedo lograr, ¿no? Pero es hasta que das ese salto de un poco de decir, pues tengo que hacer algo y voy a ir a preguntar y a ver qué sucede con estas postulaciones. Por ejemplo, en todas estas experiencias que ahorita ya vives desde el otro lado también, en el que la gente llega y se entrevista contigo, ¿qué, qué cosas dirías tú que son mucho más valiosas respecto a perfiles que necesitas, como por ejemplo para la toma de decisiones o perfiles que tienen que ver con análisis de datos, con construcción o resolución de problemas? ¿Qué es lo que tú más valoras de esa gente que llegas a entrevistar? En todas las entrevistas, para muchos de los puestos, sea de diferentes áreas, sea de finanzas, sea de legal, sea de operaciones, siempre les pregunto de cuál es el mayor reto que tuviste, ya sea en tu formación académica, ya sea en tu trabajo anterior, pero me gustaría que me describieras el problema y el reto. Entonces, valoro mucho, más allá de que si me dijeran un curso en Six Sigma, Lean,
todos esos títulos, quiero que la persona en la entrevista tuviera la capacidad de decir, así fue mi problema, eso fue lo que pensé, eso es mi análisis, eso fue lo que hice, esos son los resultados y luego qué hice. Solo detalla el proceso de iteración que hice, cuál es el problema y plantearlo. Eso es lo que más valoro. En cuanto tiene eso, de hecho he contratado personas que sin preguntar qué puestos tuve en las empresas anteriores, qué experiencia ha tenido en las experiencias anteriores, solo pregunto cuál es tu problema o cuál ha sido tu reto, detállame el problema. Y cuando vas preguntando y indagando más, te das cuenta que lo que hizo realmente fue valioso o simplemente es un título que lo hizo para que el CV fuera más bonito. Ujú. Eso en cuanto a entrevistas. En cuanto a perfiles, eso depende de cada ámbito. Al final, creo que en una empresa startup muchas veces no busco experiencia previa. El hecho de que diga Facultad de Ciencias y Estudio Física, hice tantos proyectos o qué hice, eso es suficiente para que tengan ya la entrevista, al menos conmigo, o en esta empresa, o en cualquier empresa de startup, porque no te manda tantos requisitos. Y creo que yo siempre recomendaría mucho tener una experiencia laboral en un startup de emprendimiento para conocer mucho de procesos y cómo analizar los problemas, tener más poder de decisión y acción al respecto y te sientes más cómodo. Y una vez con eso puedes ir a una empresa más grande o más robusta. Esa sería una recomendación, pero las habilidades para mí es importante son sabes preguntar, sabes analizar qué resultados obtuviste y qué conclusión obtuviste, que es lo mismo que ejecuto todos los días. Eso habla mucho más sobre cualquier certificación, cualquier título que tenga en su saber. Súper. Y algo que por ahí alguna vez escuché, que la gente a veces no quiere trabajar en startups porque piensan que es mucho riesgo, piensan que lo que sea, pero algo que una vez me dijo alguien fue que trabajar en una startup significa que trabajas con gente muy motivada. Generalmente en una startup es un equipo a veces pequeño, o sea, no es una empresa a lo mejor de 3,000 empleados, es un equipo a veces mucho más pequeño y eso hace que la gente esté muy motivada a incluirse en otras áreas, hacer como que más transversal, preguntar más cosas de las otras áreas y empaparse mucho más de todo lo que hace la empresa, en comparación con una empresa muy grande en donde tú ya llegas y hay un equipo muy definido, muy cerrado, porque la empresa es tan grande que pues no puedes incluirte en las demás áreas, ¿no? ¿Tú opinas que esto es una ventaja de las startups? Una ventaja de las startups, y tenemos que saber elegir startups, cualquier trabajo hay riesgo, cualquier empleo hay riesgo. Incluso si no hubiera riesgos y trabajamos 5 días, no pensemos que en ese trabajo vamos a jubilar y no es crecimiento. Entonces, ese riesgo creo que no deberíamos preocupar si es una empresa grande o una startup, especialmente para los recién egresados. Si no cambias de trabajo porque la empresa no te ha despedido, tú tienes que renunciar a buscar más oportunidades cuando ya no estás aprendiendo en un lugar. Entonces, ese tiempo es un riesgo que creo que podemos despreciar. Y en cuanto a las ventajas de una startup y las ventajas de una empresa, depende mucho del carácter y la personalidad de las personas. En una startup no está tan marcado las jerarquías. Yo sí me digo, nunca me presento, en muy pocas veces digo mi título, mi puesto, porque me parece un chiste. Me siento como, no dice nada más que el título, y siempre me burlo que demasiados directores para una startup, demasiados opinadores que ejecutores. Entonces, eso de startup te permite una libre expresión sin ofender, o tienes poder a ofender a la gente, y porque al final se concentra más en resultados que en cuidar relaciones. Porque una startup tienes que ser rápido y tienes que avanzar rápido y tienes que estar iterando más rápido. Porque esta es una etapa de crecimiento y de sobrevivencia. Si no actúas, la empresa obviamente va a tener riesgo de que esté en bancarrota después de 3, 4 años. Pero 3, 4 años para un trabajo de un egresado ya es suficiente.
Sí, Juego en una sí. empresa grande está en una etapa de contener riesgos. Contener riesgos significa muchos procesos burocráticos, Ujú. muchas juntas innecesarias, muchas juntas que no llevan a ningún resultado o acciones tangibles, pero es estable, no pasa nada y tienes de 9 a 6, haces lo mismo y puedes pasar 6 meses en lo mismo y nada cambia. Si uno busca estabilidad sin cambios y simplemente lidiar con esos retos de comunicar y lidiar con las diferentes áreas y tener un trabajo ritmo más tranquilo, creo que una empresa grande, robusta, ajustaría lo que esa persona busca de su vida. Si una persona dice, quiero retos, quiero más libertad, quiero actuar, entonces podría elegir un startup, porque creo que el tiempo de los startups mueren en el tercer año la mayoría. Pero nuevamente, 3 años para un regresado creo que es suficiente. Sí, sí, suele ser más que suficiente para poner ya en tu CV algo, ¿no? Pero Ok, justamente eso es, si uno busca startup y una empresa robusta, depende de qué tipo y qué ritmo de vida quiere tener en ese momento de en su vida. claro. Y pues por último, me gustaría saber si hay alguna cosa que se nos haya pasado a preguntarte y que quisieras como que comentarnos acerca de algún consejo para los estudiantes, algún consejo para alguien que quiere empezar a trabajar en cosas de logística. Consejo. Mm, Respecto a lo mejor a la parte de la frustración o de esta parte de vencer un poco el miedo de cuando terminas la licenciatura, respecto a, sobre todo la parte de aventarse sabiendo que hay una formación muy, muy sólida cuando sales de la Facultad de Ciencias, ¿no? ah, de todo lo que hablamos es que ah, eso, sensación de que no era suficiente y que no calificas para un trabajo, entonces no aplico porque no tengo el 10, entonces mejor ya no me posturo. Un consejo es separar en dos partes. Posturar es mi derecha. La parte de que decida es su responsabilidad. Si decide que eres buena y puedes tomar empleo, entonces eres buena y tomas empleo porque dejas que otras personas tomen la decisión, no te frustres o no te adelantas a la decisión de los demás. Creo que muchas veces anticipamos y esperamos, no, mejor no aplico porque la persona que va a revisar mi CV, ya sea de la academia, ya sea de una empresa, va a decir que no soy suficiente. No, tú aplica porque tienes la oportunidad de aplicar y deja que los demás tomen que son responsables de la decisión, tomen la decisión, no nos frustremos o no nos anticipemos a una preocupación que no nos corresponde. Eso creo que tenemos que separar. No nos corresponde la decisión, pero sí es nuestro derecho buscar las oportunidades y postularnos. Tenemos que separar en esas dos partes. Y consejo muy particular, creo que podría ser ese un consejo, pero al final, aunque hablamos de muchas frustraciones de la vida academia, yo lo sufrí, yo lo pasé, tuve que pasar muchas etapas para llegar a ese momento de decir, me siento más cómoda de mis habilidades, de lo que sé, lo que no sé, y estoy bien, y entiendo mis límites. Creo que todo el mundo merece ese tiempo de aprendizaje para llegar y decir, tomé estos años para estar cómoda conmigo misma. Y no es que alguien diga un consejo, ya siéntete cómoda o en este momento porque escuchaste la experiencia de alguien más. No, yo creo que tampoco el cambio tiene que ser de un día para otro, tenemos que ser pacientes y decir que esta etapa no te define todo, no te define tú como persona ni tus logros, es una etapa, por más difícil, por mejor que sea, o muy difícil o mediocre, va a pasar. Es una experiencia de muchas de las experiencias, entonces, como la vivamos, pues vivir el presente y si encuentra una oportunidad que de repente dije, tengo curiosidad en eso, no te tengas por miedo, aplica. A ver qué pasa, no esperes el resultado, no pierdas nada de aplicar. Finalmente, es responsabilidad de alguien más tomar la decisión, pero es nuestro derecho Claro, la oportunidad de aplicarlo. Creo que es eso. súper bien, Jaime.
Pues te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros por tu tiempo y por todo lo que nos has platicado y compartido de tu experiencia. Eh, por ahí estaremos diciéndote o contactándote si hay preguntas después de la charla y si alguien está interesado en mandarte su CV o en la parte de la mentoría, igual te estaremos contactando por ahí. Nos daría mucho gusto que formaras parte de este grupo de mentores para alumnos de la facultad. Muchas Entonces, gracias, Eve. muchas gracias, Jaime. Nos Muchas estamos viendo después. gracias. Bye. Bye. Bye.